Hola, ¿qué tal? Espero que bien, porque hoy os traigo la compilación completa de la pelea del Gorosei, porque como sabéis hubieron varios enfrentamientos simultáneos, por lo que tuve que traer vídeos separados en cada uno de ellos, y como ya se acabó el arco y como es normal, no habrá más, cosa lógica obviamente, así que he decidido compilar todos los combates para que lo tengáis todo en un solo lugar, por lo que en este vídeo consiste en estos enfrentamientos: 1. Luffy, Bonnie y Mugiwaras vs Saturn. 2. Luffy, Gigantes vs Warcuri y Júpiter. 3. Luffy, Bonnie, Sanji y Franky vs Mars y Saturn. 4. Zoro y Sanji vs Nozyuro. Y 5. Emmet, el robot ancestral vs todo el Gorosei. Y estos serían los combates de forma explicada y resumida en un solo vídeo. Así que no hago más larga esta introducción, recuerda suscribirte si no lo estás y darle un likecito por el apoyo, y dentro vídeo. Y Luffy vuelve a romperla con su impresionante quinta marcha, llegando a demostrar finalmente por qué es uno de los 4 emperadores actuales. Y también al fin vemos al verdadero Luffy que peleó con el G5 contra la criatura más fuerte del mundo, ya que no sé si os acordáis que dije que el Luffy que vimos contra Kizaru en verdad no demostró tanto poder como lo hizo anteriormente, pero ahora sí que sí vemos lo monstruoso que realmente es. Y en este vídeo os traigo el resumen de la pelea que ha tenido contra, en teoría, un final boss de la obra, es decir, Saturn, un miembro del Gorosei, y como si eso no fuera poco, también hay que añadirle que al mismo tiempo tenía al frente a nada más ni nada menos que el mismo almirante de la marina que ya peleó contra él previamente en este arco, y sí, hablo de Kizaru, o también conocido como Borsalino. Pero antes de empezar, como siempre, revisa tu botón de suscripción por si acaso no estás suscrito y te gusta mi contenido, ya que mucha gente piensa que está suscrita pero no, así que revísalo y activa la campanita para no perderte absolutamente nada. Bien, ahora sí empezamos con el Luffy vs Saturn, el Yonkou contra el Gorosei. Vale, nos ubicamos un poco antes de que Kizaru y Luffy cayeran tras enfrentarse en su duelo individual, ya que en ese momento Saturn aparece en medio de la Fabrio Face a través de un portal demoníaco con forma de pentagrama que desprende rayos negros, y la primera acción que le vemos hacer es la de explotar la cabeza a un marine con una especie de golpe a distancia que el personaje genera con sus ojos. Por otro lado, Luffy le da un cierre momentáneo a su pelea contra Kizaru al agarrarle por desprevenido con un Star Gun, el cual es un golpe con su puño imbuido con Haki del Conquistador avanzado y la habilidad especial de su despertar de estirar todo lo que toca, el cual impacta en la cabeza de Kizaru dejando a ambos fuera de combate, al almirante por el golpe y a Luffy por el desgaste que le generó la quinta marcha. Tras esto, Saturn identifica a Luffy como Nika, y justo antes de que pudiera hacer algo, Bonnie, quien también estaba presente en el lugar, le ataca clavándole una espada en el pecho. Sin embargo, esto no fue nada para Saturn, pero literalmente, ya que tras esto vuelve a emplear su habilidad con los ojos para golpear a Bonnie. Cabe destacar que a ella no le explotó la cabeza como el otro marine, pero sí que la mandó a volar, o bueno, casi, ya que justo antes de que saliera por los aires la sujeta con su mano. Acto seguido, Sanji intenta salvarla, pero él también acabó siendo víctima de esta habilidad de Saturn y cayó en el piso luego de recibir el impacto del ataque. Posteriormente el Gorosei se quita la espada que le había clavado Bonnie, y como dije hace un momento, literalmente para él esto no fue nada, ya que se regeneró todo el daño que había recibido. Entonces Saturn evita que los marines capturen a Vegapunk debido a la superioridad que estaba demostrando tener, vamos, que estaba bastante confiado, y posteriormente le resalta a Kizaru la extraña ineficacia que estaba teniendo en esta operación. Recordemos que el personaje se había mostrado dudoso al momento de actuar en contra de Vegapunk y Sentomaru. El almirante le responde que se tomará un momento para recuperarse, y acto seguido el miembro del Gorosei intenta matar a Luffy clavándole una de sus patas, pero Franky interviene mandando a volar a su capitán de un Strong Ride, para luego recogerlo con su misma mano. Básicamente le salvó la vida a su capitán al darle un puñetazo. No obstante, la vida de un personaje aún seguía corriendo peligro, y esa era la de Bonnie, quien aún se encontraba atrapada en la mano de Saturn, quien al verse con el control de la situación, en general menciona lo curioso que le parecía que tanto Vegapunk como Bonnie se encontraran allí, ya que aprovecharía el momento para matarles a ambos. Después de eso extiende su brazo mientras aprieta a Bonnie, y en paralelo a esto emite una especie de vibración que suprime a todos los que estaban presentes, y ni siquiera Sanji podía moverse luego de verse afectado por ella. Es en ese momento donde empieza
empieza a hablar de Kuma, poniéndonos en contexto del flashback que veríamos a futuro mientras le ordena a todos los marines que apunten a la cabeza de Bonnie. A partir de aquí el flashback de Kuma empieza, pero esto no lo tocaremos en este vídeo, que por cierto decidme en los comentarios si queréis que os haga un resumen de este flashback. Retomando el combate, luego de que absolutamente nadie presente en el lugar podía salvar a Bonnie, ni siquiera Luffy, ya que este requería de comida para volver a entrar en acción, fue en ese momento donde la propia Supernova, en un intento por aferrarse a la vida, saca fuerzas inspirándose en todo el esfuerzo que supuso para su padre salvarla y utiliza un Distortion Future para transformar su brazo en goma e intenta golpear a Saturn con este, pero el miembro del Gorosei bloquea el ataque con su cabeza y acto seguido le vuelve a apretar, pero antes de retomar la ejecución se da cuenta de que alguien le había dado comida a Luffy y este estaba comiendo tan rápido como podía, razón por la cual ordena que le esposaran con Kairoseki. Por la parte de Kizaru se muestra un poco más recuperado, puesto que ya podía levantarse medianamente. Es aquí cuando las esperanzas de Bonnie se agotan, ya que se estaba dando por vencida debido a las palabras demoledoras que le decía Saturn, pero justo cuando estaba por entregarse a su aparente fatídico destino, llega Kuma, quien se había ido desde el reino Kamabaka previamente hasta esta dirección, y entre los ataques de los marines, este logró abrirse paso hasta donde estaba el villano que sujetaba a su hija, y ante la duda de Saturn debido a su presencia, este logró dispararle a los marines que atentaban en contra de la vida de su hija, y justo cuando este optó por asesinarla clavándole una de sus patas, luego de lanzarla al piso, llega Kuma en una épica página doble demostrándonos lo lejos que puede llegar el amor de un padre hacia su hija como digno merecedor del puesto del mejor padre de One Piece, y este protege a Bonnie con su espalda, y acto seguido se da la vuelta y sujeta una de las patas de su agresor y prepara el que para muchos es el puñetazo más satisfactorio de ver en la ficción en general, ya que iba cargado de todo el dolor que en su momento este personaje tuvo que vivir por culpa del gobierno mundial. Por la parte de Saturn, al percibir lo que le iba a caer, pierde los papeles, ya que no entiende cómo Kuma a estas alturas puede estar presente en el lugar confrontándole, pero no había tiempo para mucho más. Es en este punto cuando Kuma, en una increíble página doble que también vuelve a reflejar uno de los momentos más satisfactorios de ver en este manga, le pega, ahora sí, un increíble puñetazo que se nota la rabia que le tenía desde hace años, ya que Saturn es el causante de todas sus desgracias. El impacto fue tal que Saturn fue mandado a volar, estrellándose así con múltiples edificios mismos que posteriormente le cayeron encima, dejándole así sumamente malherido, puesto que volvió a aparecer luego de eso con un cuerno roto y sin un brazo. Pero como ya comenté, el poder de la regeneración de este personaje era tal que se recuperó y quedó intacto en cuestión de un par de paneles. Asimismo intenta atacar a Kuma, quien ya se encontraba completamente desactivado, clavándole una de sus patas, pero Sanji interviene desviando su ataque de una patada. Además, Franky, quien también se había liberado de la inhabilitación de los poderes de Saturn, le dispara un Radical Beam que le atraviesa el torso. También Kizaru se mete en la pelea y manda a volar al carpintero de una patada, pero debido al altercado, Vegapunk le ordenó a Atlas que se llevara el cuerpo de Kuma del lugar. A la par que esto sucedía, Saturn se regenera el daño hecho por el ataque de Franky y procede a ordenar a los buques de la marina que den inicio a la Buster Call. Después tuvo una conversación con Vegapunk mientras la isla empezaba a ser destruida. Asimismo, Kizaru detuvo el escape que estaban realizando Atlas y Franky con el cuerpo de Kuma y Bonnie, pero antes de que todos fueran acribillados por los pacifistas, Bonnie logra tomar el control de los mismos, volteándole la tortilla a la Buster Call con ellos. Por su parte, Saturn aprovechó para atacar a Vegapunk, quien aún se encontraba cerca de él, clavándole una de sus patas en el pecho. Kizaru, por otro lado, intentó rematar el resto mientras seguía en el aire con sus disparos de luz. No obstante, Sanji logró protegerles a duras penas, pero el almirante no se detuvo e intentó cortar a Kuma con su espada de luz, pero justo antes de que lo hiciera, es impactado por un puñetazo de Luffy que lo mandó al piso nuevamente. Y así es, Luffy vuelve a la acción y más fuerte que nunca, porque ahora sí, ya se recuperó tras comer un poco más. A partir de este momento, Luffy transforma de goma todo el lugar, también incluido el suelo y las paredes, haciendo que todos reboten al caer. Es aquí en donde Bonnie descubre que Luffy es Nika, ya que le vio saltar mientras se reía con la pose característica de Nika. Por otra parte, el gigante ancestral reaccionó nuevamente ante el sonido de los tambores de la liberación, pero eso sería otro tema por ahora. Volviendo al enfrentamiento, Luffy, después de hablar con Bonnie, le intentó mostrar cómo pegar de verdad utilizando sus poderes, ya que ella le dijo que intentó ser como él, pero no pudo. Sin embargo, Saturn se adelanta
y emplea su habilidad con la mirada en él, eso sí, causándole un daño mínimo, puesto que no evitó que este le atacara con su Gomu Gomu no Don Gatling Gun, con el cual le mandó a volar lejos del lugar, y mientras eso ocurría, Kizaru intentó matar nuevamente a Bonnie con un disparo láser, pero Sanji lo bloquea con su pierna. Debido a que Saturn no estaba presente, la cosa pintaba muy mal para Kizaru, ya que tenía a Luffy y Sanji enfrente. No obstante, el Gorosei no tarda en volver, solo que ahora con su forma de bestia total que nunca hemos visto. Eso sí, no sin antes tener un breve encuentro con los piratas de Barba Negra, pero el caso es que ahora Saturn demostró tener la habilidad de desintegrar todo lo que toca con sus patas, y las utiliza para atacar a Sanji y a Luffy. Cabe destacar que se movían como tentáculos mientras usaba estos ataques, pero ninguno logró acertar. De hecho, Luffy no se vio para nada perjudicado por ellos, tal vez estaba usando haki de observación para ver el futuro. Por otro lado, Sanji intentó llevarse a Vegapunk, pero Kizaru le asestó una patada antes de que pudiera alejarse, haciendo que soltara al científico, y posteriormente este le dispara con su rayo de luz en el pecho. Sanji le vuelve a recoger y escapa, y Kizaru lo intenta perseguir, pero es aquí cuando Luffy se vuelve gigante y sujeta tanto a Kizaru como a Saturn, permitiendo así que escapara Sanji con Vegapunk. Aquí empieza entre comillas el final del combate, en el cual da inicio con ambos antagonistas intentando atacar a Luffy, Saturn con su pata y Kizaru con unos rayos láseres que disparó desde sus ojos. Sin embargo, el protagonista los esquiva de nuevo fácilmente y acto seguido, sin soltarles, mientras estira sus brazos, hace que ambos se choquen, o más bien los aplasta al juntar sus manos en un aplauso masivo que lleva por nombre Gomu Gomu no Don Timbals. Esto hizo que ambos personajes se transformaran en unas hojas de papel, tal como en los dibujos animados, las cuales Luffy hizo girar con sus dedos pareciendo que esté preparando unas pizzas, para luego hacerles volar como frisbees. Esto hizo que Kizaru impactara contra un acorazado de la marina, dejándolo así aparentemente fuera de combate de nuevo, pero por su parte Saturn se gira en el aire y vuelve hacia donde estaba Luffy, para intentar atacarle con sus patas, pero Luffy le esquiva sin muchos problemas nuevamente, y es aquí en donde, debido a la incapacidad del miembro del Gorosei de dañar a su rival, o en general ganarle en 1 vs 1 a Luffy, y a la retransmisión que se estaba dando en paralelo de la grabación de Vegapunk, Saturn decide invocar al resto de sus compañeros del Gorosei, dando por finalizado este enfrentamiento, puesto que de aquí en adelante ya no sería un 1 vs 1 o un 2 vs 1, sino un 1 vs 5. Ok familia, no sabemos a ciencia cierta si el combate terminó, ya que este vídeo lo hice antes de que salga el capítulo 1110, pero si por alguna casualidad continúa el combate, subiré una segunda parte en cuanto termine, o por lo contrario, si empieza ya la pelea de los 5 ancianos contra Luffy, será otro vídeo totalmente distinto. El caso es que este Luffy se ve superior a un almirante y un Gorosei, ha sido epiquísimo. De hecho, mirad este panel que os dejo en pantalla, es que parece que Luffy está jugando con sus nuevos juguetes. Nah, ¡qué locura! Debo de hablar de esto próximamente en otro vídeo. El arco de Egghead está siendo una completa locura en cuanto a combates, ya que en esta ocasión tenemos a los 5 planetas ancianos, o también conocidos como el Gorosei, peleando en Egghead contra toda la alianza de Luffy y Vegapunk. De hecho, podríamos decir que ha sido un combate totalmente demoníaco, y nunca mejor dicho, porque ha sido tan impredecible que esto sucediera así con todas las presentaciones de las transformaciones del Gorosei, que parecen los mismísimos demonios del infierno, que por cierto a día de hoy hay muchísima confusión con los poderes que estos tienen, así que ya os aviso que por ahora parece ser que tienen un mecanismo que les hace ser invulnerables, ya sea por la regeneración permanente que poseen o lo tanques que son. Pero no nos adelantemos, porque antes de nada veo en las estadísticas del canal que hay mucha gente que les gusta mis vídeos pero no están suscritos, así que revisa tu botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, ya que así me motivaría mucho a seguir trayéndoos estos vídeos que sé que os gusta tanto, y por qué no un like también por el apoyo. Ahora sí, dicho todo esto, empezamos con la pelea de Luffy versus el Gorosei. La batalla comienza justo después de que Luffy, con su quinta marcha activada, lanzase a Saturn y a Kizaru por los aires. A diferencia de Kizaru, que se quedó fuera de combate, Saturn se giró en el aire y regresó al lugar desde donde fue lanzado para continuar peleando, solo que ahora no lo haría en 1 contra 1, ya que acto seguido creó 4 portales demoníacos en el suelo idénticos al que él usó para aparecer en la isla, los cuales desprenden un montón de rayos como si se tratase de Haki del Conquistador, y desde esos portales salieron los 4 miembros del Gorosei ya transformados en monstruos listos para la acción.
Cabe resaltar que debido a que el objetivo principal de este grupo era detener la retransmisión de Vegapunk y no derrotar o capturar a Luffy, no todos se quedaron a luchar contra él, pero esto no quita que cuando Luffy les vio se quedara completamente sorprendido, y esto porque ya desde antes se dio cuenta de que Saturn se regeneraba todo el daño que le hacía, por lo que ahora sabía que lo tendría mucho más difícil que antes, pero como ya os dije, no todos iban a luchar contra él, por lo que tan pronto como aparecieron tanto Nasjuro y Mars, se retiraron del lugar para cubrir otra misión. En el caso del caballo esquelético espadachín, este se transformó en su forma híbrida para utilizar su espada y derrotar a varios pacifistas que protegían la isla, y en el caso del pájaro reptil se dirigió hacia la Lavo Face, a la cual entró luego de penetrar al domo fronterizo que la protegía. Pero volviendo a Luffy, Júpiter, quien tiene la forma de gusano gigante, se metió debajo de la tierra y posteriormente emergió abajo de donde se encontraba flotando Luffy, y gracias a que lo tomó por sorpresa, fue capaz de atraparlo con su boca. No obstante, Dory y Broggy, quien ya habían llegado previamente a la isla con intenciones de salvar a Luffy, intervinieron rápidamente cortando el gusano con sus armas y haciendo así que Luffy pudiera escapar, que por cierto esto es un cierto paralelismo de lo que pasó en Little Garden. Volviendo al punto, los tres al verse se reconocieron rápidamente y gracias a ello a partir de ahora lucharán en equipo contra los tres ancianos que quedaron en el lugar, quienes al ver cómo interactuaban y hablaban acerca del parecido de Luffy con el dios del sol, resaltaron que no les convenía para nada esa alianza. Dory por su parte le comentó a Luffy que ya se habían encontrado con Sanji, por lo que ya solo debían escapar del lugar, razón por la cual sopló su cuerno de batalla para indicarles a su gente que ya debían de prepararse para la retirada. Sin embargo, Warkuri, quien tiene forma de jabalí con 4 colmillos, aprovechó el momento para evitar que sus enemigos escaparan e hizo un rugido que desprendía Haki del Conquistador. Este era tan potente que hizo que el propio Luffy se desmembrara al escucharlo, pero literalmente, aunque claro, esto fue más por su quinta marcha que por otra cosa. Aún así no deja de ser curioso que hasta las cicatrices se le despegó del cuerpo, como si de una pegatina se tratara. La Toon Force cada vez va escalando más alto. Volviendo al tema, el rugido era tan poderoso que era capaz de derribar a los marines que se encontraban en los buques que rodeaban la isla, y justo luego de que se detuviera saltó por los aires transformando sus colmillos en cuchillas e intentó atacar a su trío de enemigos embistiéndolos contra ellos. Pero los gigantes fueron lo suficientemente rápidos como para preparar la técnica nórdica del escudo solar, con la que ambos cubrieron completamente el ataque de Warkuri y posteriormente contraatacaron empujándolo con sus escudos, haciendo que cayera al lado de Saturn. Posteriormente, el mismo Saturn aprovechó el momento para disparar proyectiles de veneno explosivos con su boca. Luffy al verlos tomó rápidamente una palmera con su brazo gigante y con sus dientes le dio forma de un bate de béisbol para luego sacarse de la nada un bote de pintura y pintarlo, sacándose así también un casco de bateador. Y sí, sé que esto no parece tener sentido, pero así funciona su poder ahora. No obstante, igualmente recordemos que la quinta marcha hace que Luffy sea tan libre como para pelear con su imaginación dentro de lo que cabe, y esto está rotísimo. Pero volviendo a la pelea, Luffy utilizó su bate de béisbol para pegarle a todos los proyectiles que disparó Saturn, devolviéndolos hacia donde fueron lanzados. Todo esto mientras se reía, obviamente, ya que gracias a eso todos los ataques impactaron en los tres ancianos y crearon una gran explosión. Luffy al verlo se quedó tan sorprendido que se le salieron los ojos, como siempre le pasa. Eso sí, Broggy al ver esto también se rió, ya que creyó que les había derrotado. Sin embargo, Luffy le comentó que debían de irse rápidamente, porque estos tipos parecían ser inmortales, y razón no le faltaba, puesto que luego de haber explotado los monstruos, empezaron a regenerarse nuevamente. Tras esto, los tres se dirigieron corriendo hacia la costa, recordemos que es para escapar del lugar. Pero Júpiter intentó evitarlo aspirando potentemente hacia su dirección. Esto hizo que el grupo de Luffy no pudiera avanzar en su escape, razón por la cual Luffy se vio obligado a correr rápidamente como Cartoon para evitar la succión en dirección a un edificio, el cual le pegó una patada fuertemente haciendo que se desprendiera de sus cimientos, y la estructura al quedar en el aire también fue aspirada por Júpiter, quien acabó atragantándose con ella en una viñeta bastante graciosa donde la cabeza del gusano tomó la forma de la azotea del edificio, el cual sobresalía de su boca. Con esto Luffy logró detener la succión que les impedía el escape y continuaron corriendo, pero ahora el problema sería su propia quinta marcha, ya que recordad que Luffy ya lleva un buen rato utilizándola. De hecho lo hacía desde que se estaba enfrentando solo contra Saturn y Kizaru. Dory y Broggy al verle en su estado de desgaste extremo le ofrecieron un poco de su comida especial de emergencia de Elbaf, la cual al consumirla hizo que recobrara su energía, volviéndose nuevamente musculoso, pero los problemas no dejarían de aparecer, puesto que Warkuri estaba corriendo hacia su dirección bastante rápido. Luffy al ver esto decidió confrontarlo, preparando así un ataque que ya habíamos visto antes, en el capítulo 1000 del manga, el Red Rock, sí, ese mismo con el que en su momento logró derribar
derribar a Kaido cuando subió a la azotea de Onigashima y usaba el haki de armamento avanzado, solo que ahora con la pequeña diferencia de que no tendría éxito, puesto que al impactar su puño contra la cabeza de Warkuri, este último ni se inmutó, y por su parte Luffy se llevó todo el daño del impacto. A través de esto, Oda indirectamente nos estaba dando a entender que este miembro del Gorosei podría ser más resistente que Kaido. Lo curioso de esto es que vemos a Luffy sufrir por el ataque, es decir, que no solamente no hizo efecto, sino que encima le hace daño al propio Luffy y sufre por ello. Igualmente tengo que mencionar también que el propio Luffy no estaba usando todo su poder para atacarlo, es decir, el ataque que usó es muy fuerte, pero no es su pick de poder, por lo que con esto quedaron muchas dudas respecto a la resistencia de Warkuri, las cuales se aclararán un poco más adelante en el vídeo, así que ahora nos tendríamos que ir rápidamente hacia la parte superior de la isla, ya que mientras Luffy y Warkuri peleaban, Saturn aprovechó la oportunidad para escalar hasta la Lavo Face, y esto lo hizo porque recordemos que la prioridad de todos estos era la de detener la retransmisión de Vegapunk, no luchar contra el Yonkou Mugiwara no Luffy, así que a partir de este momento ya solo serían dos miembros del Gorosei contra los que tendrían que enfrentarse al protagonista y a los gigantes, pero a pesar de ahora estar en superioridad numérica, estos prefirieron continuar con su escape, y mientras corrían, Luffy reactivó su quinta marcha nuevamente. Por su parte, Warkuri les siguió persiguiendo, solo que ahora también les lanzó fuego desde la distancia. Al verse en esta situación, Luffy decidió darse la vuelta e intentar atacarle otra vez, solo que ahora utilizando su quinta marcha, por lo que se podría decir que esta vez este ataque sí que iba cargado con todo su potencial, así que eso hizo Luffy, infló su brazo y lo recubrió de haki de armamento y haki del conquistador avanzado para agredir a Warkuri, golpeándole así con su puño en la trompa. Sin embargo, el resultado fue exactamente el mismo que anteriormente. El anciano fue capaz de tanquearse sin ningún tipo de problema el ataque de Luffy, y por parte de este último acabó con su brazo nuevamente recibiendo todo el impacto del ataque, y es que encima también con este en llamas debido a la habilidad del jabalí de producirlas. Con esto se demuestra perfectamente que la resistencia de este enemigo es la más grande vista hasta ahora, ya que ningún otro personaje ha sido capaz de tanquearse sin recibir daño de este tipo de ataques de Luffy. De hecho, si tomamos como ejemplo a Kaido, que había sido el personaje más resistente visto hasta ahora, desde hace no mucho, él al recibir los ataques de la quinta marcha se veía bastante afectado. En ningún momento se mostró completamente inmune a ellos. Así que con toda esta situación, el miembro del Gorosei demostró ser superior a él en este aspecto. Ahora bien, esto no hace que sea completamente inmune al daño, ya que también debemos de tener en cuenta que los proyectiles explosivos que disparó Saturn sí que le dañaron hasta el punto de forzarle a regenerarse, y hablando de su regeneración, esta habilidad que tiene tanto él como el resto de sus compañeros fue la razón que hizo que Luffy decidiera retirarse en lugar de seguir luchando, ya que de momento ni el protagonista ni siquiera nosotros los espectadores sabemos cómo evitar que activen esa habilidad, así que por eso a día de hoy no parece haber alguna forma de poder derrotar a estos monstruos, así que por eso digo que Luffy ya vio que no podía hacer nada y va a huir con total seguridad, por lo que aquí acaba el combate por ahora y van a escapar hacia Elbaf. En un futuro ya veremos cuál es el verdadero secreto del Gorosei, pero es evidente, o al menos para mí, que Luffy no puede seguir peleando contra ellos. Pero como último comentario quiero decir que en los shonens sucede una cosa bastante parecida a lo que ocurre en los videojuegos, y es que para demostrarte que ciertos enemigos no deben de ser derrotados en un momento puntual de la historia, te lo muestran como invencibles. Ahora bien, eso no implica que realmente lo sean, porque eventualmente se encontrará la forma de poder ganarles, pero eso sucedería en el futuro, cuando realmente sea el momento de derrotarles, y esto es lo que está ocurriendo con los miembros del Gorosei. A día de hoy no podemos imaginarnos cómo derrotarles, pero a medida que avanza la trama, cuando se descubre una forma de hacerlo, nos daremos cuenta que otros personajes poderosos que ya han sido presentados, como por ejemplo Shanks o Mihawk, también los habría podido derrotarles porque seguramente sepan cuál es el secreto. ¿Hay algo mejor que tener un Joy Boy? Pues tener dos Joy Boys. Bueno, no, un Joy Boy y una Joy Girl. Sé que suena raro, pero así estamos de locos en el arco de Egghead, y hoy os traigo un resumen de lo sucedido con la pelea de Bonnie y Luffy contra el Gorosei, porque muchos me lo habéis pedido ya que no lo entendisteis bien del todo el hecho de que se transforme en modo Nika la propia Bonnie, pero igual no voy a explicaros cómo funciona la fruta de Bonnie, eso lo haré en otro momento. Aquí solo resumiré lo sucedido con la pelea que tuvieron los Mugiwara, los gigantes, Bonnie y el Gorosei. Pero antes de empezar, recordad que podéis suscribiros al canal para no perderos nada de lo que vaya subiendo en los próximos días, porque se viene mucho contenido por mi parte. Dicho todo esto, empezamos con Luffy y Bonnie contra el Gorosei. Para poder comprender y entender un poco mejor cómo dos personajes en modo Nika acabaron peleando contra los miembros del Gorosei, es necesario tener el contexto de la situación.
A ver, resulta que luego de que los miembros del Gorosei se centraran en pelear contra el robot ancestral, cosa que os explicaré más adelante, Luffy, Dory y Brogy aprovecharon esta oportunidad para escapar de ellos y llegar hasta las costas de Egghead. En ese momento saltaron hacia el barco de los gigantes que les estaba esperando, y luego de que Luffy se reencontrara con Sanji, Franky y Bonnie, en ese momento corrió directo hacia la cocina del barco para comer todo lo que se encontrara. Recordemos que de esta forma Luffy se recupera del desgaste que le supone usar su quinta marcha, pero Mars, el miembro del Gorosei con forma de pájaro, no perdió el tiempo luego de encargarse del robot y llegó rápidamente hasta donde se encontraba el barco. Este intentó destruirlo con uno de los hiperrayos que dispara por la boca, pero 3 tripulantes gigantes se juntaron y pudieron detener el impacto de dicho poder con sus escudos. Sin embargo, no pudieron evitar que el fuego que generaba ese rayo se propagara por la embarcación, cosa que les hubiera puesto en un aprieto serio de no haber sido porque Luffy recuperó su quinta marcha nuevamente. Este se apareció al frente de Bonnie y con los tambores de la liberación sonando de fondo le preguntó si quería darle una paliza a esos ancianos. La supernova le respondió que sí, pero que no le era posible hacerlo, pero tras recibir las motivaciones de Luffy, esta se inspiró recordando la explicación vaga que le dio su estado de completa libertad cuando activa su fruta, y de esta manera, usando su Distortion Future, recreó la quinta marcha de Luffy, imaginando un futuro en donde ella era completamente libre. Y esto fue algo chocante no solo para la gente que estaba allí presente con Luffy y Bonnie, sino también para nosotros, los lectores, ya que está siendo un tema bastante polémico en el fandom. No obstante, eso sería para hablarlo en otro vídeo. El caso es que nos muestran una página doble final y podemos sacar una conclusión clara de toda esta situación. Bonnie se imagina ese futuro en donde es completamente libre y se volvió igual de gigante que Luffy, esclareciendo completamente su pelo, también generó el halo de humo que rodea el cuerpo de los usuarios Zoans cuando despiertan su fruta, se crafteó, por así decirlo, su ropa base, o sea la que ha usado siempre y no la que llevaba puesta en Egghead justo antes de usar su habilidad, y encima, como si fuera poco, genera el sonido de los tambores de la liberación al igual que el protagonista de esta historia. Si tomamos en cuenta todo esto y cosas que veremos más adelante, podemos dar por hecho que Bonnie fue capaz de copiar el despertar de la fruta de Luffy. Pero bueno, continuando con el resumen, todos los gigantes que estaban a su alrededor lo identificaron como una segunda Nika. Incluso el resto de los miembros del Gorosei, quienes estaban en camino, detectaron una presencia inquietante cuando esto ocurrió, dicho lo cual, Mars observaba atentamente la situación, y toda esta tensión fue rota en el momento en que Luffy dio la orden de ir contra él. El pájaro, o sea Mars, antes de atacar identificó lo de Bonnie como un engaño visual de la Toshi Toshinomi, pero lo que veremos a continuación hará que saquéis vuestras propias conclusiones. Ahora sí, dando inicio al enfrentamiento, el miembro del Gorosei les disparó nuevamente otro de sus rayos, pero Luffy utilizó su técnica del Fusen, con la que se infla a sí mismo y lo logra bloquear por completo, eso sí, quemándose en el proceso, a lo que Luffy avisa a sus compañeros que dada la capacidad de estos viejos de recuperarse del daño que les hacen, lo mejor sería alejarlos lo más que pudieran, así que deben de atacar con todas sus fuerzas en su cuerpo, es decir, en el cuerpo de Luffy. Sanji y Franky escucharon la orden de su capitán y la decidieron acatar, pero Bonnie, por su parte, no se creía que para hacerlo deberían golpear a Luffy, pero no había tiempo para dudar, ya que rápidamente Luffy extendió sus brazos y sujetó a Mars de sus alas, dándoles luz verde a sus compañeros de que efectivamente les golpearan. Vemos cómo Sanji activó su Ifrit Jambe y preparó su técnica de Hell Memories, el cual es una patada descomunalmente poderosa que usó en su momento para mandar a volar a Wadatsumi en la isla Gyojin, la cual ahora estaría siendo potenciada por su Ifrit Jambe y no por el Diable Jambe, y por consecuencia con sus genes activados le haría ser aún más poderoso. Por su parte, Franky preparó un Strong Impact Right, que básicamente es la técnica con la que dispara su puño, y Bonnie usó la habilidad de estirar su puño y la infló tal cual como lo hace Luffy con su quinta marcha. Además de eso, lo recubrió completamente de haki de armamento, ya que se oscureció completamente, demostrándonos así que es capaz de usar haki, y preparó su ataque denominado como golpe de Nika extra grande. Me acabo de dar cuenta de que no es tan original el ataque de Bonnie, pero bueno, lo que sí que fue bastante original por parte de Oda fue combinar el ataque de estos tres personajes para hacer que empujaran a Luffy a donde estaba Mars. Evidentemente, debido a la potencia de los tres ataques, ya que según él mismo estaban usando haki, Luffy se resintió por el dolor, pero aún así no soltó a Mars con sus manos y lo presionó lo suficiente hacia su barriga como para que la potencia de los ataques de sus compañeros y el efecto de goma de su cuerpo, este saliera disparado por los aires, haciendo que Mars vuele lejos y que se vea un destello en el cielo, como el típico momento de caricatura que desaparece el villano de un golpe y se escucha el sonido de un brillo. A partir de aquí es cierto que esto hizo que todos ellos pudieran bajar la guardia por un momento. Sin embargo, la calma no les duraría mucho, ya que el resto de los miembros del Gorosei llegaron a intentar detener su escape. Júpiter, el gusano gigante, intentó absorber el barco de los gigantes, pero Luffy rápidamente fue hacia donde estaba
estaba él y de un puñetazo le volteó la cara, deteniéndolo así en seco, pero él no era el único miembro a quien deberían de enfrentar, ya que por su parte Warkuri, el jabalí, aprovechó la apertura que le generó su compañero al entretener a Luffy y le pasó por el lado con intenciones de embestir el barco. Esto a pesar de que ya estaba en el mar, cosa que nos hace pensar que probablemente este no se vea afectado por el mar al caer en él. Recordemos que de momento no se ha confirmado que sean usuarios de Akuma no Mi. Volviendo a la pelea, Luffy al ver la situación les advierte a sus compañeros que Warkuri no era igual que el resto, ya que él golpea y resiste increíblemente bien, ni con su quinta marcha y el haki del conquistador avanzado pudo dañarle anteriormente, razón por la cual le recomendó huir en lugar de enfrentarle, pero no tenían nada que hacer, el jabalí estaba a punto de impactar con la embarcación. Pero en este momento el salvador sería el gigante ancestral, quien ascendió desde las profundidades del mar luego de haber sido lanzado hacia allí por ellos mismos, y la conciencia de este robot volvió a despertar en el momento en que sintió los tambores de la liberación cuando Luffy activó nuevamente su despertar. Y ahora, teniendo las palabras de Joy Boy en mente, las cuales le dijeron que eventualmente llegaría su momento, golpeó a Warkuri con uno de sus puños, evitando así que pudiera impactar con el barco y devolviéndole hasta la costa. La potencia del puñetazo fue tal que hasta le rompió el colmillo, y con el asombro de Dory, Brogy y Luffy al verles se le pone fin a este enfrentamiento. Además, Bonnie ya no estaba en modo Nika, ya que según ella es agotador ser tan libre, y a partir de este momento los miembros del Gorosei tendrán que replantearse sus objetivos, puesto que la retransmisión de Vegapunk ha vuelto a activarse y por otro lado ahora descubrieron que Bonnie fue capaz de replicar el despertar de Luffy. Debido a estas dos razones probablemente tengan que dejar de lado su objetivo de destruir los satélites, generando así otra batalla, ahora con el gigante como participante. No tenía pensado traeros esta pelea porque no os voy a mentir, no es una pelea como tal, es un intercambio de golpes, sin embargo os pregunté si lo queríais y todos me dijisteis que sí, así que yo me debo a todos vosotros, por ende aquí os traigo la pelea de Nasujuro contra Zoro y Sanji, que igual está bastante interesante a pesar de no ser una pelea como tal. Por cierto, no sé cómo se pronuncia su nombre, no sé si es Nasujuro o Nasujuro o Nosjuro, es que depende de cómo lo termine pronunciando un japonés y para eso tengo que esperar el anime, pero bueno, qué importa, se me va a entender fácil. Así que como siempre, suscríbete si no lo estás y empezamos con el Zoro Sanji vs Nasujuro, las alas del rey contra el Gorosei. Todo inicia tras la aparición de todos los miembros del Gorosei. Individualmente, Nasujuro en su forma de caballo empezó a correr en alta velocidad por la isla, esto para ocuparse de los pacifistas a los cuales fue neutralizando uno por uno luego de entrar en su forma híbrida, la cual consiste en ser básicamente un centauro, es decir, cuerpo de humano de la cintura para arriba pero con las 4 patas de caballo en la parte posterior de su cuerpo. Evidentemente sus patas son esqueléticas. Gracias a tener esa forma, Nasujuro pudo utilizar su espada, la legendaria Shodai Kitetsu, con la cual, aplicando el haki de armamento y aparentemente con sus poderes sobrenaturales, generó una aura gélida con la que invalidaba a los clones de Kuma luego de cortarles, ya que les congelaba sus circuitos y mecanismos. Nasujuro utilizó esta técnica para detener una buena parte del ejército de Vegapunk, y no porque no tuviera el poder para destruirles, ya que más adelante veremos que sí sería capaz de hacerlo, sino más bien porque prefirió dejarles lo menos dañado para más adelante utilizarlos a su favor. En paralelo a esto, Zoro se encontraba ya derrotando a Rob Lucci y junto a Jinbe, mientras que Sanji estaba trasladando el cuerpo de Vegapunk a la costa en donde habían desembarcado los gigantes. Eventualmente Nasujuro acabó inhabilitando a todos los pacifistas de la costa, cosa que puso nuevamente el bando del gobierno mundial y la marina en ventaja por sobre la isla, e inmediatamente luego de hacerlo se trazó un nuevo objetivo, el cual sería Jewery Bonnie, ya que por tener el control general de todos los pacifistas era un gran peligro. Recordemos que Vegapunk le había colocado a ella por encima de cualquier otro escalón en la cadena de mando con la que funcionan. Por esta razón el Gorosei se dirigió a toda velocidad hacia el barco de los gigantes, ya que allí era donde se encontraba la supernova luchando contra los vicealmirantes que desembarcaron para enfrentarla, y en un abrir y cerrar de ojos, Nasujuro le apareció a ese grupo enfrente tras cortar rápidamente a uno de los gigantes, y Franky, quien también estaba presente, intentó proteger a Bonnie de un ataque cortante de Nasujuro, pero justo antes de que pudiera impactar con ellos, Sanji aparece a toda velocidad interceptando su espada con una patada, deteniendo el ataque en seco para posteriormente contraatacarle con una patada en la mandíbula, salvando así a sus compañeros. No obstante, Sanji no contaba que Nasujuro se sacaría una cabeza de caballo del hombro y le mordiera el cuerpo. En este punto Sanji quedó en jaque y soltó el cuerpo de Vegapunk, pero justo antes de que la situación empeorara aparecieron Oimo y Kashi, quienes sostuvieron con fuerza el cuerpo de Nasujuro, haciendo así que este liberara al cocinero de su mordedura. El cuerpo de Vegapunk fue atrapado por Atlas y Bonnie, lejos de quedarse de brazos cruzados ante esta situación, utilizó su técnica del futuro distorsionado para transformar su cuerpo en la de una gigante, esto para intentar aplastar a Saturn con su pie. Al hacerlo puso al anciano en una situación de desventaja, puesto que se encontraba rodeado de enemigos, pero como pudo se quitó los gigantes de
encima pateándoles y ya teniendo más margen de maniobra desenvainó su espada e intentó cortar a Bonnie con ella, pero antes de que lo hiciera Frank intervino nuevamente para sujetarla y hacer que esquivara el ataque, el cual fue tan potente que generó una onda que cortó el masacrón de proa del barco de los gigantes. La supernova luego de esto cayó exhausta por el desgaste que le generaba el uso de su futuro alternativo. Por la parte de Nasjuro, al escuchar que a través de la retransmisión de Vegapunk comentaba cosas referentes al Joy Boy y al siglo vacío, decidió ir a apoyar a su compañero Mars a detener la retransmisión y se fue yéndose del lugar utilizando una técnica parecida al Geppo del Cyberpole o el Skywalk de Sanji para caminar por el cielo y dirigirse hacia la Lavo Face, es decir, la parte superior de la isla. Y aquí todos pensaréis que fue allí sin más, pero lo que realmente estaba planeando el espadachín era destruir el lugar entero, por lo que mientras estaba en el aire utilizó nuevamente su espada para emitir un corte a distancia masivo que cortó a la mitad toda la parte superior de la isla, es decir, todas las nubes sólidas y el laboratorio en sí mismo. Este corte fue parecido al que hizo Trafalgar Law en Punjazard para derrotar a Vergo, con el cual dividió todas las estructuras de la isla a la mitad, pero bueno, al hacer esto Nasjuro liberó sin querer a todos los agentes del Cyberpole que habían sido capturados hace meses por York, así como también a los Seraphins, los cuales seguían estando dentro de las burbujas que les tenían inhabilitados, pero ya no dentro del laboratorio, puesto que todos cayeron al vacío por la brecha generada por el corte. No obstante, estos no llegaron a caer al suelo, pues Júpiter los aspiró con su boca. Tras esto, todos los miembros del Gorosei recibieron una llamada de York. Esta les comentó que el Dendemushi emisor de la retransmisión de Vegapunk se encontraba dentro del gigante ancestral, y esto hizo que todos reestructuraran su plan de acción, todos menos Nasjuro, ya que se dirigieron hacia donde estaba el gigante para destruirlo, y por su parte Nasujuro se trasladó hasta donde se encontraba el Sunny para atacarlo. En el camino este fue interceptado por Jinbe y Zoro, quienes iban hacia esa dirección para reunirse con sus compañeros, y justo cuando el anciano estaba a punto de cortar el barco con su espada, los dos Mugiwaras utilizaron un ataque en conjunto para evitarlo, el cual consistía en que Jinbe utilizara su Gyojin Jutsu para lanzar a Zoro por los aires hacia la dirección del enemigo, y por la parte de Zoro empleó su estilo de dos espadas para atacar al objetivo, valiéndose del impulso que le dio su compañero para aumentar la potencia del impacto, pero Nasujuro utilizó su haki de observación y fue capaz de adelantarse, y utilizó su espada para detenerlo. Esto generó un choque entre las meitos de ambos espadachines, y al estar lo suficientemente cerca el uno del otro, fueron capaces de identificar que ambos empuñaban katanas Kitetsu. Para quien no se acuerde, este tipo de espadas son bastante particulares, ya que fueron forjadas por grandes herreros de distintas generaciones del clan Kozuki. Volviendo a la pelea, la potencia del impacto entre las katanas de Zoro y Nasujuro generaron una onda expansiva que mandaron a volar a ambos. En el caso de Zoro fue atrapado en el aire por Jinbe, y desde la lejanía este le indicó a sus compañeros que zarparan sin ellos mientras entretenían al enemigo. Tras esto, el resto del Gorosei mandaron al robot ancestral al mar, deteniendo temporalmente la retransmisión, cosa que hizo que York les indicara que solo quedaban dos satélites además de ella con vida, en este caso Lilith y Atlas, esto para que eliminaran todo rastro de Vegapunk que quedaba con vida. Y hablando de los satélites, Atlas, quien se encontraba en el barco de los gigantes, se fue volando hacia donde se encontraba Lilith, es decir, hacia el Sunny, con la intención de desactivar sus transmisores, ya que con ellos York detectaba su ubicación, pero volviendo al Lavo Face, ahí Lilith se encontraba discutiendo con Zoro, ya que el barco no podía zarpar con un Coup de Burst como planeaba, puesto que Nasjuro lo interceptaría en el aire, pero justo antes de que el anciano se acercara nuevamente a ellos, apareció Atlas noqueando repentinamente a Lilith. Luego de esto le desactivó su transmisor y les dijo a todos que se marchasen mientras que ella se ocupaba del enemigo, y así fue. Todos se montaron en el barco y esta se sacrificó, utilizando sus propulsores para ir en contra de Nasjuro. Este último utilizó su espada para cortarle un brazo, pero con el otro que le quedaba a la satélite le sujetó y se lo llevó volando lejos del Sunny. Todo esto coincidió con la activación del Coup de Burst, dejando como resultado que el barco volara por los aires en dirección al mar. Nasjuro le comentó a la satélite que lo que intentaba hacer era un simple sacrificio sin importancia mientras le cortaba estando ambos en el aire, pero por su parte Atlas le respondió que su intención era más bien hacer un buen servicio, siendo estas sus últimas palabras, puesto que luego de decirlas activó su sistema de autodestrucción, generando así una explosión impresionante que destruyó parcialmente el cuerpo del miembro del Gorosei, el cual de todos modos pudo regenerarse gracias a sus poderes. Sin embargo, gracias a esto sirvió para ponerle fin a este enfrentamiento, o al menos de momento. Y este es todo el combate entre estos personajes. La verdad es que a pesar de que no pareciera que Zoro y Sanji pudieran haber hecho mucho contra Nasjuro, ya que él acabó ileso luego de enfrentarles, existen ciertos detalles que nos dan a entender que ambos tienen cosas que en un futuro se pueden aprovechar no solo contra él, sino contra todos los miembros del Gorosei en general. En el caso de Sanji, esta es su velocidad extrema, la cual le permitió detener su ataque para salvar la vida de Bonnie y posteriormente contraatacarle sin darle tiempo de reaccionar. Y aquí cabe destacar que a diferencia del ataque en conjunto de Zoro y Jinbe, en este caso el ataque de Sanji
Sanji no pudo ser previsto por el haki de observación de Nojuro, cosa que nos deja algo a favor hacia Sanji. Ahora, por parte de Zoro se nos empezó a construir una trama entre ambos espadachines vinculándoles por sus espadas Kitetsu. Esto posiblemente sea el inicio de una futura rivalidad entre los dos y bastante interesante a mi parecer. Cualquiera que ha estado siguiendo el arco de Egghead sabe que el robot ancestral tenía potencial de hacer algo impresionante. Esto porque nos dijeron que hace 200 años atacó a Mariejoa y se le agotó la energía antes de llevar a cabo su cometido. En la actualidad se volvió a activar al escuchar los tambores de la liberación de Luffy y entendimos que alguna conexión extraña tenía con Nika o Joy Boy. El punto es que tampoco sabíamos que era un peleador muy poderoso y en este vídeo os traigo el resumen de cómo se enfrentó el Gorosei, así que no hago más larga la introducción y dentro vídeo. Luego de que Luffy recibiera la comida necesaria para recuperarse tras caer debilitado de su enfrentamiento contra Kizaru, Emmet, el robot ancestral que ya había reaccionado previamente cuando Luffy activó la quinta marcha en ese momento, lo volvió a hacer de nuevo al sentir que Luffy reactivó su despertar, confirmando que la razón por la cual despertó fue por escuchar los tambores de la liberación. Sin embargo, tardaría varios capítulos para entrar en acción, ya que no fue hasta que Saturn invocó el resto del Gorosei y que todos estaban peleando contra Luffy, Dory y Brogy que el gigante de hierro fue avistado desde la lejanía por los barcos de la marina. A partir de ese momento, Emmet empezó a desplazarse en dirección en donde se encontraba Luffy. Todo esto ocurría mientras Júpiter, Warkuri y Saturn luchaban contra Luffy. Por la parte de Nojuro inhabilitaba a los pacifistas y Mars intentaba detener la retransmisión de Vegapunk buscando el Dendemushi en la parte superior de la isla. Así estuvieron durante varios capítulos hasta que York, la satélite traidora de Vegapunk, dedujo que el verdadero Dendemushi transmisor estaba ubicado dentro del gigante de hierro, cosa que era cierta, y esto explica por qué Vegapunk estaba atascado en el robot en el principio del arco. Al escuchar esta afirmación, los miembros del Gorosei cambiaron sus prioridades, esto porque lo que estaba comentando Vegapunk a través de la transmisión era algo que el mundo no debía de saber, razón por la cual tanto Warkuri como Mars, Júpiter y Saturn se dirigieron hacia donde estaba el gran robot. Mars, al verlo, le reconoció como el mismo robot que atacó Mariejoa hace 200 años. Recordemos que Vegapunk nos comentó al principio del arco que Emmet había escalado la Red Line hasta llegar a la cima, pero volviendo a la actualidad, justo antes de que Vegapunk comentara algo referente a los D en los nombres de algunos personajes, Warkuri le embistió mandándolo a volar. Esto hizo que Emmet acabase cayendo en el mar y de esa manera la retransmisión se interrumpió, manteniendo así el secreto detrás de la D. Ahora bien, mientras caía Emmet, este dejó de escuchar los tambores de la liberación de Luffy, por lo cual comentó que le gustaría verle nuevamente. Cabe resaltar que los tambores dejaron de sonar porque Luffy había abordado el barco de los gigantes de Elbaf y desactivó su despertar para recuperar energías comiendo las provisiones que allí se encontraban. Dicho esto, al creerse que habían detenido por completo la retransmisión, los miembros del Gorosei empezaron a buscar a las dos únicas satélites con vida, es decir, a Lilith y a Atlas, para obviamente eliminarlas y hacer que no quedara rastro de Vegapunk en el mundo. Entonces Mars se fue hacia el barco de los gigantes e intentó destruirlo, cosa que dio a pie a que Bonnie y Luffy lucharan juntos contra él, que por cierto resumí esta pelea hace poco en el canal, así que si os interesa ya sabéis dónde encontrarlo. Pero lo realmente relevante para este vídeo es que gracias a ello Luffy activó nuevamente su quinta marcha y por consecuencia los tambores de la liberación empezaron a sonar nuevamente. En paralelo a esto la retransmisión nuevamente se emitió y como no podría ser de otra manera, Emmet reaccionó a los tambores, ascendió desde las profundidades del mar y llegó justo a tiempo a la superficie para detener de un puñetazo a Warkuri, quien planeaba embestir el barco de Elbaf. La potencia del ataque fue tal que uno de los colmillos del Gorosei se rompió. Mientras lo hacía, Emmet llamó a Joy Boy y Luffy pudo escuchar su voz. Resulta que este, al igual que Zunisha, se comunicaba a través de la voz de todas las cosas, o eso parece porque no está del todo confirmado. Evidentemente todos reaccionaron con asombro a la llegada del robot, y este mientras eso ocurría recordaba que Joy Boy le había dicho hace mucho tiempo que en algún momento le llegaría su turno. Esta frase me recordó mucho a lo que le dijo Roger a Pedro. Tras esto, Emmet le habló a Luffy como si este fuera Joy Boy, diciéndole que estaba muy feliz de verle de nuevo, pero Luffy se volvió a confundir ya que no creía que se estuviera refiriendo a él. No obstante, se dio cuenta de esto más adelante cuando le comentó que le ayudaría a escapar enfrentando junto a él a los miembros del Gorosei. Eso sí, todo esto pasa mientras la retransmisión continuaba emitiéndose. Debido a esto, los Gorosei se propusieron eliminarlo nuevamente, pero por su parte Luffy le comentó a Emmet que no sabía a quién se refería cuando hablaba de Joy Boy. También le generaba dudas la razón del por qué le quería proteger. Sin embargo, la conversación se detuvo en el momento en que Júpiter entró en acción atacando el gigante yendo de frente hacia él. Emmet por su parte extendió su puño para intentar dispararle, pero debido a que se encontraba bastante desgastado por el tiempo que transcurrió, ese mecanismo no funcionó, impidiendo así que hiciera cualquier
cualquier cosa. El gusano Gorosei aprovechó el momento y le mordió uno de los lados, logrando así quitarle todo su brazo y hombro izquierdo. Por la parte de Saturn aprovechó la apertura y saltó al barco de los gigantes para impedir que Luffy y los demás huyeran, quedando así Emmet solo contra Júpiter y Warcuri. Al verse en esa situación comentó que tal parecía que el momento del que le habló Joy Boy había llegado, preguntándose a sí mismo si podría usar eso que le había dejado. Vegapunk seguía hablando y comentó a través de la retransmisión que el destino del mundo estaría en las manos de quien encontrara el One Piece, mencionando a su vez sobre Joy Boy. No obstante, antes de que pudiera comentar algo referente al personaje del siglo vacío, Warcuri volvió a embestir el robot, haciendo así que el Dendemushi que se encontraba dentro se destruyera, y que por consecuencia la retransmisión se detuviera ahora sí definitivamente. A partir de ese momento, Emmet hace algo increíble, pero no sin antes comunicarse con Luffy. Este se disculpó con Joy Boy y con Luffy por haberles confundido, diciendo que por mucho que deseara que su amigo del siglo vacío siguiera con vida, sería imposible que ese fuera el caso. Luego de eso le comentó a Luffy que ambos se parecían mucho. Posteriormente comentó que lamentaba no haber podido hacer reír a Joy Boy en el pasado, y Luffy al escuchar esto se quedó muy intrigado. Sin embargo, no pudo preguntarle nada, pero en lugar de eso Luffy le dijo su nombre, afirmando así que sería el próximo rey de los piratas luego de que Emmet se lo preguntara. Este, al escuchar que Luffy también tenía una D, confirmó cualquier duda que le quedaba. Efectivamente, ese era el momento en el que Joy Boy le había dicho que ocurriría, por lo que procedió a sacar una cuerda atada que tenía guardada, y al soltar el nudo se liberó una carga inmensa de haki que se encontraba dentro de ella, desprendiendo así rayos del haki del conquistador que se extendieron a lo largo de decenas y decenas de metros alrededor de la isla, siendo así la demostración de haki más grande y poderosa vista hasta ahora. Con ella casi todos los marines de alrededor cayeron desmayados, pero lo más importante de esto es que los miembros del Gorosei también se vieron afectados por ello, incluso Nosjuro también, y mira que él no estaba tan cerca de Emmet ya que estaba persiguiendo el Sunny. El caso es que todos los rayos de haki hicieron que estos volvieran a sus formas humanas, algo nunca antes visto, y esto hizo que por alguna razón también volviesen a Mariejoa a través del mismo portal con el que les invocaron. Bueno, todos menos Saturn, ya que este sí se mantuvo en la isla, cosa que es normal ya que fue él quien los invocó. Emmet al hacer esto le comentó a Luffy que no dejaría que muriera, y mientras eso ocurría, Imu desde la Tierra Santa sintió el haki, el cual era de Joy Boy, cosa que le hizo temblar de miedo, o eso parece. Os dejo en pantalla el panel para que vosotros mismos tengáis vuestras conclusiones. Tras esto, Saturn, quien se encontraba en su forma humana, se paró al frente de Emmet, y este último tuvo un pequeño flashback en donde recordó lo que Joy Boy le había dicho, y es que resulta que este introdujo su haki más poderoso en la cuerda que Emmet guardó y le indicó que eventualmente llegaría el momento en que este tendría que usarlo, ya sea porque él o alguna persona que le importase mucho estuviera en peligro. Esto es algo curioso ya que Emmet no lo usó hasta que Luffy le comentó que tenía una D en su nombre, pero volviendo al flashback, Joy Boy le sigue diciendo a Emmet que al hacer eso, él volvería desde el pasado a ayudarle, cosa que contentó mucho al gigante. La verdad es que aquí se ve bastante adorable Emmet, y después de este flashback sus ojos en el presente se apagaron, dándonos a entender que tras haber cumplido su objetivo, ahora sí descansaría definitivamente, poniendo fin así a este combate. Y esta es toda la pelea de Emmet, el gigante del siglo vacío contra el Gorosei. Como dije, me parece muy tierno este personaje. Su forma de hablar es similar a Chopper o de un niño pequeño que es muy fan de alguien, en este caso de Joy Boy. Así que tengo muchas ganas de que Oda nos siga contando más sobre este personaje, pero para que eso suceda hay que esperar el flashback del siglo vacío, porque ahora parece que ya murió, y obviamente no tendrá más relevancia en el presente. Y poco más, familia, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, un like y un sub se agradece un montón, y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!